A mis 62 años, justo en el día en que cumplía 35 de casada, me encontré sentada en mi viejo coche bajo una lluvia torrencial. Las gotas golpeaban el parabrisas con una furia que imitaba la tormenta en mi pecho. Mis manos, artríticas y temblorosas, se aferraban al volante como si fuera el único punto de anclaje en un mundo que se había disuelto bajo mis pies. Estaba mirando la casa, una casa preciosa, de 2 pisos, con un jardín que yo misma había plantado. La casa que había pagado con hasta el último centavo de la herencia de mis padres, la casa de mi hijo, el hogar del que acababan de echarme. El motor del coche estaba apagado. El silencio solo era interrumpido por la lluvia y los sollozos ahogados que se escapaban de mi garganta. En el asiento del copiloto, mi bolso contenía las únicas pertenencias que había logrado coger: un monedero, el móvil con la pantalla rota y un pañuelo arrugado y húmedo. 10 minutos. Solo habían pasado 10 minutos desde que mi vida, tal y como la conocía, había implosionado. El primer estallido había ocurrido en mi propia cocina, el lugar donde había preparado miles de comidas, donde había curado fiebres y celebrado cumpleaños. Ricardo, mi esposo durante 3 décadas y media, estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda. No me miraba. Hacía días que no me miraba. Elena dijo, y su voz sonaba extraña, como la de un locutor de radio anunciando una catástrofe en un país lejano: ya no soy feliz. Quiero el divorcio. Las palabras flotaron en el aire, frías y afiladas. Creí haber oído mal. Era nuestro aniversario. Había una botella de nuestro vino favorito enfriándose en la nevera. Tenía pensado hacer su plato preferido para cenar. ¿Qué dices, Ricardo? Es una broma de mal gusto, balbuceé, buscando una sonrisa en su reflejo en el cristal. Pero no había sonrisa, solo la tensión de su mandíbula. No es una broma, continuó, todavía sin girarse. Llevo tiempo pensándolo. Simplemente se acabó. Necesito algo más. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, de respirar. 35 años, una vida entera, borrada en una frase. No hubo una pelea, no hubo una explicación, solo una sentencia. Incapaz de permanecer en esa casa un segundo más, cogí mi bolso y conduje hasta el único refugio que creía tener, la casa de mi hijo, Javier, mi único hijo varón, mi orgullo. Cuando llegué, vi el coche de los padres de Sofía, mi nuera, aparcado fuera. Me pareció extraño, pero la angustia era tan grande que no le di importancia. Llamé a la puerta, y fue Javier quien abrió. Su rostro, normalmente cálido, se contrajo en una mueca de sorpresa e incomodidad. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó, bloqueando parcialmente la entrada con su cuerpo. «Tu padre», empecé a decir, y la voz se me quebró. «Ricardo y yo, se acabó. Necesito un lugar donde quedarme, solo por esta noche». Javier desvió la mirada. Pude oír las risas de sus suegros dentro. «Mamá, ahora es un mal momento. Los padres de Sofía están aquí, se quedan a dormir, no hay espacio». El aire se me escapó de los pulmones. «¿Puedo dormir en el sofá, Javier? Por favor, no puedo estar sola ahora». Fue entonces cuando la puerta se abrió un poco más y apareció Sofía. Sonreía, pero sus ojos eran 2 témpanos de hielo. Se acercó a Javier y le pasó un billete arrugado. «Javier, cariño, no seas así. Dale a tu madre algo de dinero para un hotel. Que no se diga que no la ayudamos». Javier, mi hijo, el niño al que le había dado la vida, tomó el billete de 50 euros y me lo tendió. No me miró a los ojos. «Toma, mamá, para el hotel». «Lo siento, de verdad, pero hoy no es un buen día». La humillación fue como una bofetada física. Era una extraña, una carga, una molestia a la que se le daba una limosna para que desapareciera. No cogí el dinero, no dije nada. Simplemente me di la vuelta, caminé bajo la lluvia que empezaba a caer y me metí en mi coche. Y aquí estaba ahora, sin esposo, sin hijo, sin hogar. La mujer que había construido ese mundo, que había sido el pilar que lo sostenía todo, de repente, ya no tenía lugar en él. Y mientras miraba las luces cálidas de esa casa, un frío profundo, un frío que no tenía nada que ver con la lluvia, se instaló en mis huesos para quedarse.
El traqueteo de la lluvia contra el techo del coche era un tambor constante que marcaba el ritmo de mis recuerdos. Sentada en la oscuridad, el presente era tan doloroso que mi mente huyó hacia el pasado, buscando quizás el punto exacto en el que todo empezó a torcerse, buscando las piezas que, unidas, formaban el desolador mosaico de mi situación actual. Mi mente viajó 15 años atrás. Estaba de pie en una notaría, con un bolígrafo en la mano. A mi lado mi padre, ya frágil y encorvado por la enfermedad, me miraba con sus ojos claros y serios. Sobre la mesa reposaban los documentos de la venta del último terreno que le quedaba, la tierra que sus abuelos habían trabajado. Era mi herencia, mi seguridad. Elena, me dijo en un susurro ronco, apretando mi mano, este dinero es tuyo, es tu independencia. Ricardo es un buen hombre, pero su cabeza a veces vuela más alto que sus pies. El dinero puede cegar a los hombres. Prométeme que siempre protegerás lo que es tuyo, lo que viene de tu sangre. Yo asentí, con lágrimas en los ojos. Te lo prometo, papá. Una semana después de su funeral, firmé la venta. El dinero, una suma considerable, quemaba en mi cuenta bancaria. Javier y Sofía acababan de casarse y soñaban con una casa, pero no conseguían el crédito. Recuerdo la conversación como si fuera ayer. Estábamos en mi cocina, la misma cocina desde la que Ricardo me había expulsado de su vida. Javier, con esa mirada de niño bueno que siempre me desarmaba, me explicó sus problemas. Es imposible, mamá. Los precios están por las nubes. Nunca podremos tener un hogar propio. Sofía, a su lado, suspiraba teatralmente. Supongo que viviremos de alquiler para siempre, criando a nuestros hijos en un pisito diminuto. Mi corazón de madre se encogió. Vi el dinero de mi padre no como mi seguridad, sino como la felicidad de mi hijo. Esa noche, les hice la transferencia, la totalidad. Les compré la casa. Recuerdo la emoción de Javier, sus abrazos, sus lágrimas. Gracias, mamá. Gracias. No sé qué haríamos sin ti. Esta casa, que sepas, siempre será tu casa también. Siempre tendrás un cuarto aquí esperándote. Esa promesa, ahora, resonaba en mi cabeza como una burla cruel. La casa que yo había pagado era el mismo lugar del que me habían echado para hacerle sitio a la familia de ella. La familia que no había aportado ni un solo ladrillo, pero que ahora ocupaba el trono. Mi mente dio otro salto. Esta vez, a un recuerdo menos grato, pero igual de definitorio. 10 años atrás. Ricardo, mi Ricardo, había decidido invertir en bolsa siguiendo el consejo de un amigo. Perdió casi todos nuestros ahorros. El negocio familiar, una pequeña gestoría que habíamos levantado juntos, se tambaleaba. Las deudas nos ahogaban. Recuerdo las noches en vela. Ricardo, derrotado, hablaba de venderlo todo, de declararse en bancarrota. Pero yo no, yo era contable de profesión. Saqué mis viejos libros, me puse al día con las nuevas leyes fiscales y me sumergí en la contabilidad del negocio. Usé una pequeña parte que había guardado de la herencia de mi padre para pagar las deudas más urgentes. Trabajé 18 horas al día durante casi un año. Renegocié con los bancos, optimicé los gastos, recuperé clientes, salvé el negocio. Ricardo, poco a poco, recuperó la confianza. Volvió a ser el hombre encantador y sociable que todos conocían, la cara pública de la empresa. Yo seguí en la sombra, llevando los números, asegurándome de que la base fuera sólida. Con el tiempo, la historia se reescribió sola en la mente de todos, incluida la de Ricardo. Era su negocio, era su éxito tras un pequeño bache. Mi papel, mi sacrificio, se fue difuminando hasta volverse invisible. Me convertí en la mujer de Ricardo, la que le ayuda con el papeleo. Esos dos sacrificios, el de la casa y el del negocio, eran los pilares sobre los que se había construido la comodidad de mi familia. Yo había renunciado a mi seguridad económica por su felicidad y a mi reconocimiento profesional por su estabilidad. Y lo había hecho gustosamente, porque así es como creía que debía ser una esposa y una madre. Da sin esperar nada a cambio, pero el universo, tarde o temprano, te pasa factura.
y yo estaba a punto de descubrir que había estado dando a manos llenas a personas con los bolsillos rotos y el alma ingrata. El frío en mi coche se intensificó. Ya no era solo el frío de la noche, era el frío de la comprensión, el frío de darme cuenta de que yo misma había colocado los ladrillos del muro contra el que ahora me acababa de estrellar. La mente humana es experta en autoengaño. Durante años, había visto las señales, las pequeñas grietas que aparecían en la fachada de mi perfecta vida familiar, pero había decidido ignorarlas. Las había tapado con una nueva capa de amor incondicional, de paciencia y de excusas. Sentada en el coche, esas grietas se me presentaban ahora como abismos insalvables. Todo había empezado a empeorar de forma sutil cuando Javier y Sofía se mudaron a su nueva casa. Mi casa. Al principio, yo era una invitada de honor, pero poco a poco me convertí en una visita, y luego en una visita que debía anunciar su llegada con antelación. Recuerdo con una claridad dolorosa el primer incidente que me heló el alma. Yo siempre había tenido un pequeño jardín de rosas. Eran rosales antiguos, un regalo de mi madre antes de morir. Cuando vendí mi casa para comprar la de Javier, lo único que pedí fue trasplantar mis rosales a su jardín. Durante meses los cuidé con un esmero casi religioso. Eran mi conexión con mi madre, con mis raíces. Un sábado por la tarde, llegué a su casa y encontré a Sofía en el jardín. Sostenía una botella de herbicida. «Hola, Elena», dijo con una sonrisa demasiado brillante. «Estoy declarando la guerra a las malas hierbas». Me acerqué y el horror me atenazó. Mis rosales, mis preciosos rosales, estaban marchitos, con las hojas amarillentas y caídas. Un olor químico flotaba en el aire. «Sofía, ¿qué has hecho?», susurré, tocando un pétalo moribundo. «¡Ay, no me digas que eran importantes!», exclamó, llevándose una mano a la boca en un gesto de falsa sorpresa. «Pensé que eran unos arbustos viejos y feos. Lo siento muchísimo. Qué torpe soy». Pero yo vi la botella de herbicida en su mano. Vi la precisión con la que solo mis rosales habían sido rociados. No fue un accidente, fue un mensaje. Lo que es tuyo y viejo no tiene cabida en mi nuevo mundo. En ese momento, Javier salió al jardín. Al ver mi cara de desolación y los rosales muertos, se encogió de hombros. «Bueno, mamá, no te preocupes, ya compraremos otros». Sofía no lo hizo a propósito, ¿verdad, cariño? Y besó a su mujer, que me miró por encima de su hombro con una chispa de triunfo en los ojos. Yo no dije nada. Me tragué el dolor y la rabia. ¿Qué podía decir? ¿Acusar a mi nuera de asesinar mis flores? Sonaría a locura, a la típica suegra celosa y paranoica. Así que sonreí, dije que no importaba, y arranqué los restos de mis rosales con mis propias manos. Mientras lo hacía, sentí que arrancaba una parte de mi historia. Las faltas de respeto se hicieron más frecuentes, siempre camufladas de descuidos o malentendidos, como aquella vez que organizaron un viaje familiar a la costa para celebrar el cumpleaños de Javier. Me enteré una semana después, por una foto que mi hija Laura subió a sus redes sociales. En la foto estaban todos: Javier, Sofía, sus padres, Laura y su marido, todos sonriendo en la playa. Yo no estaba. Cuando llamé a Javier para preguntar, su respuesta fue vaga y apresurada. «Ay, mamá, es que fue algo súper espontáneo. Surgió de un día para otro y como tú siempre estás tan ocupada con tus cosas, no quisimos molestarte». Mentira, un viaje así no se organiza de un día para otro. Simplemente no me habían querido allí. Yo era la molestia, la pieza que ya no encajaba en su puzzle familiar. Y la manipulación sobre Javier era constante. Una fina lluvia de veneno que fue calando poco a poco. Si yo le llamaba, Sofía siempre tenía una emergencia. «Javier, cariño, necesito que me ayudes con esto ahora mismo». Y él me decía al teléfono: «Mamá, te llamo luego», pero ese luego rara vez llegaba. Si le sugería que vinieran a comer un domingo, la respuesta era siempre la misma: déjame que le pregunte a Sofía, que no sé qué planes tenía». Sus planes, su vida. Javier se había convertido en un satélite que orbitaba exclusivamente alrededor de su mujer. Mi hijo, el que siempre había confiado en mí, empezó a mirarme con recelo. «Mamá, es que Sofía es muy sensible. A veces tus comentarios le hacen daño,
aunque no te des cuenta. ¿Mis comentarios? ¿Cómo preguntarle qué tal le había ido en el trabajo o si necesitaba ayuda con la casa? El recuerdo más amargo era el de las pasadas Navidades. Le había tejido con toda mi ilusión un conjunto de patucos y un gorrito para el bebé que venía en camino. Se lo di con una sonrisa, orgullosa de mi trabajo. Sofía lo sostuvo con la punta de los dedos, como si quemara. Delante de su madre, Consuelo dijo: «¡Ay, qué rústico! Gracias, Elena. Aunque no creo que le pongamos esto al bebé, prefiero cosas de marca, ya sabes, de mejor calidad». Consuelo asintió, mirándome con lástima. Los tiempos cambian, Elena. Ahora los niños visten de otra manera. Me sentí humillada, anticuada, pobre. Y Javier, mi hijo, no dijo nada. Solo miró hacia otro lado, incómodo. Esa noche, de vuelta en casa, lloré en silencio en mi cama, para que Ricardo no me oyera. Él siempre decía que yo exageraba, que era demasiado sensible. Quizás tenía razón. Quizás yo era el problema. Y así, duda a duda, humillación a humillación, fui construyendo mi propia cárcel de silencio. Conduje sin rumbo durante casi una hora, dejando que la ciudad se difuminara a través del parabrisas empañado por mis lágrimas. Finalmente, mis pies cansados de pisar un acelerador sin destino, me llevaron a las afueras, a un pequeño hotel de carretera cuyo letrero de neón parpadeaba con una luz triste y moribunda. Hotel El Refugio. ¡Qué ironía! La habitación era tan impersonal y desoladora como mi estado de ánimo. Olía a producto de limpieza barato y a soledad estancada. Las paredes, de un color beige indefinido, estaban desnudas, salvo por una lámina de un paisaje que nadie querría visitar. La cama, con su colcha de nylon áspera, parecía un témpano de hielo. Me senté en el borde, sin ni siquiera quitarme el abrigo mojado. El frío que sentía no se iba a ir con la calefacción. El silencio de la habitación era un rugido en mis oídos. En casa siempre había algún ruido. La televisión, Ricardo tecleando en su ordenador, el zumbido de la nevera. Aquí solo estaba el eco de mis pensamientos, un torbellino de dolor, rabia y una profunda y devastadora sensación de fracaso. ¿En qué me había equivocado? ¿Cómo una vida dedicada a los demás podía terminar así, en la más absoluta de las soledades? Mi mano temblorosa buscó el teléfono en el bolso. La pantalla rota dificultaba la visión, pero pude encontrar el contacto de Ricardo. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el botón de llamar. Una parte de mí, la parte que había sido entrenada durante 35 años para arreglar, para ceder, para mantener la paz, me gritaba que lo hiciera, que le llamara, que le suplicara, que le prometiera cambiar, ser lo que él quisiera que fuera, con tal de no estar sola. ¿Y si la equivocada soy yo?, pensé, con una oleada de pánico. ¿Y si debería aguantar, por la familia, por los años, por el miedo a este vacío? Estaba a punto de pulsar el botón, a punto de rendirme, cuando la imagen de mi padre vino a mi mente, su rostro cansado en la notaría, su mano apretando la mía. «Prométeme que siempre protegerás lo que es tuyo». Y luego, la cara de Sofía, su sonrisa triunfante mientras mis rosales morían. Y la mano de mi hijo, tendiéndome un billete, como si fuera una mendiga. Retiré el dedo de la pantalla con una sacudida. No, no iba a suplicar, no iba a arrastrarme. Había perdido mi hogar, pero no iba a perder lo último que me quedaba, mi dignidad. Borré el contacto de Ricardo y busqué otro. Isabel, mi amiga del alma, mi ancla en todas las tormentas. Isabel se había quedado viuda hacía 5 años, y tras un duelo terrible, había resurgido como un ave fénix, más fuerte y sabia que nunca. Ella no me juzgaría, ella entendería, contestó al segundo tono, su voz fuerte y clara como siempre. Elena, ¿qué pasa? Suenas rara. Y por primera vez en todo el día, me derrumbé. Las palabras salieron a borbotones, atropelladas, mezcladas con sollozos. Le conté lo de Ricardo, lo de Javier, lo del hotel. Isabel escuchó en silencio, sin interrumpir, dejando que vaciara todo el veneno. Cuando terminé, hubo una pausa. Pude imaginármela al otro lado, con el ceño fruncido y una taza de té en la mano. Elena, escúchame bien.
dijo finalmente, y su tono era de una calma férrea. Ahora mismo, te sientes como si el mundo se hubiera acabado, y en cierto modo, así es. El mundo que conocías ha muerto, pero tú no estás muerta. ¿Me oyes? Asentí, aunque no pudiera verme. Llora todo lo que necesites esta noche. Grita contra la almohada. Rompe algo si te hace falta. Pero mañana, cuando salga el sol, te vas a levantar, te vas a lavar la cara y vas a empezar a luchar. No por ellos, por ti y por la promesa que le hiciste a tu padre. Isabel sabía lo de la promesa. Ella había estado allí cuando mi padre murió. Era la única que conocía la profundidad de mis sacrificios. No les des el gusto de verte destruida, amiga, continuó. Demuéstrales, y demuéstrate a ti misma, de qué estás hecha, y no estás sola. Mañana a primera hora voy a buscarte, y vamos a empezar a poner las cosas en su sitio. Cuando colgué, el llanto había cesado. El dolor seguía ahí, una brasa ardiente en mi pecho, pero ya no me consumía. La voz de Isabel había sido un bálsamo, un recordatorio de que, aunque mi familia me hubiera dado la espalda, no estaba completamente sola. Me quité el abrigo, me metí en aquella cama fría y por primera vez, en lugar de llorar por el pasado, empecé a pensar, con una rabia incipiente y clara, en el futuro. La luz grisácea de la mañana se filtró por las finas cortinas del hotel, revelando la crudeza de la habitación. Había dormido a ratos, un sueño agitado y poblado de pesadillas. Me levanté sintiéndome vieja, con el cuerpo dolorido y un sabor amargo en la boca. Pero la desesperación de la noche anterior había dado paso a una extraña calma, una quietud gélida que se sentía casi peligrosa. Isabel llegó, como había prometido, a las 9 en punto. No traía palabras de consuelo, sino un termo de café bien cargado y 2 croissants. Se sentó en la única silla de la habitación y me observó mientras yo comía en silencio. ¿Estás lista?, preguntó finalmente. No lo sé, admití. ¿Lista para qué? Para dejar de ser la víctima y empezar a ser la estratega, dijo, con una media sonrisa. Justo en ese momento, mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era Ricardo. Miré a Isabel, quien asintió lentamente. Contesta. Pon el altavoz. Quiero oír a este cobarde. Respiré hondo y contesté. Diga, Elena, ¿dónde estás? Estaba preocupado, dijo, y su tono era el de un marido solícito, una farsa que me revolvió el estómago. Estoy bien, Ricardo. ¿Qué quieres? Hubo un suspiro de impaciencia al otro lado. Tenemos que ser prácticos, Elena. Sé que estás dolida, pero la vida sigue. He estado hablando con mi abogado. Ha preparado unos papeles para la disolución de bienes. Si los firmas rápido, podemos terminar esto de forma amistosa y sin complicaciones. Te dejaré la casa, por supuesto. ¿Me dejarás la casa?, interrumpí, y mi voz sonó tan afilada que hasta yo me sorprendí. ¿Me vas a dejar la casa que pagué con el dinero de mi padre? Isabel me lanzó una mirada de aprobación. Ricardo carraspeó, incómodo. Bueno, legalmente es de los dos, ya sabes. Pero no voy a pelear por eso. Lo que necesito es liquidar los fondos de inversión y las cuentas del negocio cuanto antes. Hay una oportunidad de negocio increíble que no puedo dejar pasar. Ahí estaba. La verdadera razón. No era su felicidad ni su crisis de la mediana edad. Era dinero. Siempre había sido el dinero. ¿Una oportunidad de negocio, Ricardo? ¿O es que le has prometido a alguien un futuro que no puedes pagar? Se hizo un silencio tenso. Pude oír su respiración agitada. No sé de qué me hablas. Hablo de que no soy estúpida, continué, sintiendo como una fuerza que no sabía que poseía se apoderaba de mí. Sé que llevas meses comiendo con Valeria, tu brillante y joven colega. Sé que sueñas con financiar su increíble startup para sentirte joven y poderoso otra vez. ¿Crees que no me doy cuenta de cómo se te iluminan los ojos cuando hablas de ella? ¿Crees que no he visto los extractos de la tarjeta de crédito con cenas en restaurantes a los que nunca me has llevado? El silencio al otro lado fue ensordecedor. Lo había atrapado. Isabel abrió los ojos como platos, impresionada. «Elena, eso no es asunto tuyo», balbuceó finalmente. Se convirtió en asunto mío.
En el momento en que decidiste usar el patrimonio de nuestra familia, el trabajo de mi vida, para financiar tus fantasías de viejo verde, espeté. El lenguaje vulgar salió de mis labios sin pensarlo, una liberación. «No te permito que me hables así», gritó, perdiendo la compostura. «Vas a firmar esos papeles o te juro que haré de tu vida un infierno». Y entonces, en lugar de miedo, sentí una claridad absoluta. La calma gélida que me había invadido por la mañana se convirtió en acero. Me reí. Una risa seca, sin alegría. «Inténtalo, Ricardo. De verdad inténtalo. Pero te advierto que el infierno puede tener sorpresas que no esperas». Colgué el teléfono. Miré a Isabel, que me observaba con una mezcla de orgullo y asombro. «Vaya, Elena. Esa ha sido la mujer que conocí en la universidad. La que no se dejaba pisotear por nadie», dijo. «Esa mujer ha estado dormida demasiado tiempo», respondí, sintiendo un temblor en mis manos, la adrenalina de la confrontación. «Pero creo que acaba de despertar, y está muy, muy enfadada». La conversación con Ricardo fue el catalizador. Ya no había dudas ni vacilaciones. No se trataba de salvar un matrimonio que ya estaba muerto, se trataba de salvarme a mí misma. Isabel cogió su bolso. «Bien, ahora que la leona ha despertado, es hora de ir de casa», dijo con determinación. «¿Recuerdas al viejo amigo de tu padre, el abogado, el señor Morales?». Asentí. Hacía años que no lo veía. «Perfecto», dijo Isabel sonriendo, «porque no vamos a necesitar un abogado de divorcios. Vamos a necesitar un ejecutor». El despacho del señor Morales era como un viaje en el tiempo. Estaba en un edificio antiguo del centro de la ciudad, con suelos de madera que crujían y un olor a papel viejo y cuero. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros encuadernados en piel, testigos silenciosos de innumerables secretos de familia. El propio señor Morales, un hombre de casi 80 años con el pelo blanco y unos ojos increíblemente astutos detrás de unas gafas de montura gruesa, parecía una pieza más de aquel museo legal. Era el mejor amigo de mi padre. Habían crecido juntos. Cuando mi padre murió, fue él quien me ayudó con el papeleo, siempre con una amabilidad paternal y una eficiencia implacable. Isabel y yo nos sentamos en las sillas de cuero frente a su imponente escritorio de caoba. Le conté todo, sin adornos, sin victimismo. Le expuse los hechos fríamente, como si estuviera presentando un informe contable. La venta del terreno, el rescate del negocio, las humillaciones de Sofía, la traición de Ricardo, la expulsión por parte de Javier. El señor Morales escuchó en silencio, con los dedos entrelazados sobre su escritorio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. «Tu padre era un hombre sabio, Elena», dijo finalmente, y su voz era grave y profunda. «Él siempre supo que el mayor riesgo de Ricardo no era la maldad, sino la debilidad, y la debilidad a menudo es mucho más peligrosa». Entonces mi mente voló hacia atrás, a una conversación que había tenido en ese mismo despacho hacía 3 años. Fue justo después del incidente de las Navidades, cuando Sofía había despreciado el conjunto de lana que le había tejido al bebé. Me sentí tan humillada que, por primera vez, le conté a Isabel la profundidad de mi malestar. Fue ella quien insistió en que viniéramos a ver al señor Morales, solo para hablar, había dicho. Recuerdo que entré en su despacho sintiéndome avergonzada, como si estuviera traicionando a mi familia. Pero el señor Morales me recibió con una seriedad que me obligó a ser honesta. «Elena», me dijo aquel día, después de escucharme, «he visto cientos de casos como el tuyo. Mujeres que lo dan todo, que construyen imperios familiares desde la sombra y que al final, cuando ya no son útiles, son descartadas como un mueble viejo. La gratitud se olvida. La ley, no». Fue entonces cuando me habló del fideicomiso familiar, un instrumento legal complejo pero blindado, una forma de proteger el patrimonio que yo había generado y heredado. «No se trata de quitarles nada, Elena», me explicó con paciencia. «Se trata de cambiar las reglas del juego. Los bienes principales, los que realmente importan, estarán a tu nombre, administrados por ti a través del fideicomiso. Tu marido y tu hijo
podrán seguir disfrutando de ellos, como hasta ahora. Serán los beneficiarios. Pero tú, y solo tú, tendrás el control. Serás la propietaria real. Es una póliza de seguro, una que rezas por no tener que usar nunca, pero que te salvará la vida si la casa se incendia. Al principio, dudé. Parecía drástico, casi desleal, pero las palabras de mi padre resonaron en mi cabeza, y la mirada de desprecio de Sofía estaba demasiado fresca en mi memoria. Así que acepté. Durante los siguientes meses, el señor Morales, con una discreción absoluta, realizó todas las gestiones. La casa que habitaba mi hijo, cuya hipoteca yo había liquidado, fue transferida al fideicomiso. El capital principal del negocio de Ricardo, que provenía directamente de los fondos que yo había inyectado para salvarlo, fue reestructurado legalmente como un préstamo del fideicomiso a la empresa. Las cuentas de ahorro más importantes, las que contenían los beneficios no reinvertidos y el resto de la herencia de mi padre, también pasaron a formar parte del patrimonio del fideicomiso. Ricardo y Javier solo tuvieron que firmar un par de documentos que el señor Morales les presentó como una reorganización fiscal para optimizar impuestos. Ni se molestaron en leer la letra pequeña. Estaban demasiado ocupados disfrutando de los frutos de mi trabajo como para cuestionar los detalles aburridos. Ahora, sentada en ese mismo despacho 3 años después, entendí la genialidad de aquel plan. La casa no se estaba incendiando. La habían quemado hasta los cimientos, y yo tenía la póliza de seguro en mi mano. Entonces, ¿está todo en orden?, le pregunté al señor Morales, mi voz apenas un susurro. Él se puso las gafas y me dirigió una sonrisa que era a la vez amable y temible. Elena, querida, todo está perfectamente en orden. Ellos creen que están jugando una partida de damas, pero no saben que tú tienes el tablero de ajedrez entero, y ahora mismo, si no me equivoco, les toca mover a ellos, y es jaque mate. Salí del despacho del señor Morales sintiéndome como una persona completamente diferente a la que había entrado. La mujer rota y humillada que había pasado la noche en un hotel de carretera se había quedado atrás. Ahora, en su lugar, caminaba una mujer con un propósito. No era un propósito de venganza, aunque una parte de mí anhelaba ver sus caras de asombro. Era algo más profundo. Era un propósito de justicia. Isabel, que había esperado fuera para darnos privacidad, me miró y sonrió. Esa es la cara que quería ver, dijo. Ahora, vamos. El primer paso de cualquier batalla es elegir la armadura adecuada. Me llevó de compras. No a los grandes almacenes donde yo solía comprar mi ropa práctica y de colores neutros, prendas diseñadas para no llamar la atención, para ser invisible. Me llevó a una pequeña boutique del centro, un lugar al que yo siempre había mirado con una mezcla de admiración y timidez. No voy a comprar nada aquí, Isabel. Es demasiado caro y demasiado llamativo, protesté en la entrada. Isabel me empujó suavemente hacia adentro. Elena, has pasado 35 años vistiendo para los demás, para ser la esposa apropiada, la madre discreta. Hoy vas a comprar algo para la mujer que eres ahora. Y esa mujer, créeme, no es nada discreta. Al principio me sentí cohibida. Las telas eran suaves, los colores vibrantes, pero la dependienta, una mujer elegante de mi edad, me trató con una amabilidad exquisita. Isabel empezó a pasarme prendas, unos pantalones de corte impecable, una blusa de seda de color azul cobalto, un pañuelo con un estampado atrevido, y finalmente, un traje. Era un traje de chaqueta y pantalón de un color rojo intenso, un rojo vino. La tela tenía una caída espectacular. Cuando me lo probé, no reconocí a la mujer del espejo. No era la abuela entrañable, ni la esposa invisible. Era una mujer con presencia, con fuerza. El traje no era una prenda de vestir, era una declaración de intenciones. Nos lo llevamos, dijo Isabel, con una satisfacción evidente. Con el traje en una bolsa elegante, nos sentamos en una cafetería. Mientras removía mi café, me invadió una extraña sensación, una mezcla de euforia y tristeza. ¿Crees que soy una mala persona, Isa?, pregunté en voz baja. ¿Por hacer esto?
Isabel dejó su taza sobre el plato con un golpe seco. Mala persona serías si permitieras que te destruyeran y no hicieras nada. Mala persona serías si dejaras que la memoria de tu padre y tu propio sacrificio fueran pisoteados. Lo que estás haciendo no es venganza, Elena, es reclamar tu vida, es poner límites, es enseñarles, de la forma más dura posible, que el respeto no es opcional. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Tenía razón, esto no era por hacer daño, era por poner fin al daño que me habían hecho a mí. Esa tarde, la pasé en el modesto apartamento que Isabel me había ayudado a alquilar por semanas. Un lugar pequeño y anónimo que, sin embargo, se sentía más mío que la casa en la que había vivido durante 30 años. Saqué los documentos que me había dado el señor Morales. Los leí una y otra vez, no para entenderlos, porque ya lo hacía, sino para absorber la realidad de mi posición. No era una víctima, era la dueña del tablero. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, sentí una calma profunda. La tormenta en mi interior había amainado. Ahora solo quedaba una determinación fría y clara. Había aceptado la reunión familiar que Ricardo había propuesto, pero no sería en sus términos, sería en los míos, y sería la última reunión familiar de esa índole que tendríamos jamás. Cogí el teléfono y le envié un mensaje a Ricardo sobre la reunión, que sea el sábado por la noche, en el restaurante La Cúpula, a las 9. Y Ricardo, asegúrate de que Javier y Sofía también vengan. Ah, y la madre de Sofía, Consuelo, quiero que estemos todos. Hay muchas cosas que aclarar. Elegí La Cúpula a propósito. Era el restaurante más caro y ostentoso de la ciudad, el lugar donde ellos celebraban sus éxitos. Quería que la confrontación final fuera en su territorio, en el escenario de su arrogancia. Porque la caída, desde tan alto, sería mucho más espectacular. El sábado por la noche, el aire estaba cargado de una electricidad fría. Me puse mi armadura roja, me maquillé con cuidado, no para ocultar mi edad, sino para acentuar la determinación en mi mirada. Cuando me miré al espejo, vi a una extraña familiar. Era Elena, sí, pero una versión que había estado latente, esperando su momento. Isabel pasó a recogerme. «Estás espectacular», dijo, con un silbido de admiración. «Pareces una reina a punto de reclamar su trono, o una general a punto de entrar en batalla», respondí, con una sonrisa tensa. Llegamos a La Cúpula 5 minutos tarde, a propósito. El restaurante era un alarde de lujo pretencioso, lámparas de araña, camareros con pajarita y un murmullo de conversaciones elitistas. En una mesa redonda en el centro del salón ya estaban todos sentados, Ricardo con su mejor traje, intentando parecer relajado, Javier pálido y nervioso, sin atreverse a levantar la vista de la carta, Sofía, radiante con un vestido caro, susurrándole algo al oído a su madre, Consuelo, quien me miró por encima de sus gafas de diseñador con una expresión de suficiencia. Creían que estaban en control, creían que yo había ido allí a rendirme, pero yo no llegué sola. Detrás de mí entraron Isabel y el señor Morales, quien, con su traje oscuro y su maletín de cuero, parecía un juez a punto de dictar sentencia. Caminamos hacia la mesa. El murmullo a nuestro alrededor se atenuó. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Vi la confusión en el rostro de Ricardo, la sorpresa en el de Javier, y por primera vez, una chispa de inquietud en los ojos de Sofía. «Buenas noches», dije, y mi voz sonó más firme y clara de lo que esperaba. «Espero no haberles hecho esperar». Ricardo se levantó a medias, desconcertado. «Elena, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son?» «Son mis asesores», le corté, mientras el señor Morales e Isabel tomaban asiento a mi lado. «He pensado que, ya que vamos a hablar de asuntos tan importantes, era prudente venir bien acompañada». El ambiente en la mesa se volvió tenso, pesado. El camarero se acercó a tomar nota, pero nadie tenía hambre. Ricardo intentó recuperar el control. «Elena, no sé a qué estás jugando, pero esto es ridículo. Hemos venido a hablar de nuestro divorcio, no a celebrar un consejo de administración».
Precisamente, Ricardo, vamos a hablar de nuestro divorcio y de todo lo que conlleva, respondí, mirándole fijamente a los ojos. Sofía soltó una risita forzada. Ay, por favor, Elena, no monte un espectáculo. ¿Qué va a pensar la gente? Simplemente firme los papeles que Ricardo le dé y acabemos con esto. Es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos, Sofía? ¿O lo mejor para ti?, pregunté, y mi tono hizo que su sonrisa se desvaneciera. Consuelo, su madre, intervino con su voz melosa y condescendiente. Elena, querida, a nuestra edad hay que saber cuándo retirarse con dignidad. Aferrarse al pasado solo trae amargura. Deberías estar agradecida de que Ricardo quiera resolver esto de forma tan generosa. La palabra generosa fue la gota que colmó el vaso. Miré a aquella mujer que había criado a una hija para ser una depredadora y sentí una oleada de desprecio. Consuelo, dije lentamente, saboreando cada palabra, le agradezco su consejo, pero creo que usted y yo tenemos conceptos muy diferentes sobre la dignidad y sobre todo sobre la generosidad. Fue entonces cuando Ricardo, viendo que la situación se le iba de las manos, sacó una carpeta de su maletín y la deslizó sobre la mesa hacia mí. Basta de tonterías, Elena. Aquí están los papeles. Léelos, fírmalos y vámonos de aquí. No toqué la carpeta. En lugar de eso, miré al señor Morales. Él asintió levemente. El momento había llegado. Ricardo, dije, con una calma que contrastaba con el huracán que sentía por dentro. Yo también he traído mis propios papeles, y creo que te van a resultar mucho más interesantes. El señor Morales abrió su maletín de cuero con un chasquido que resonó en el silencio de la mesa. El juego había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que eran los peones. El señor Morales extrajo de su maletín no uno, sino varios documentos con aspecto oficial, encuadernados y sellados. Los colocó sobre la mesa con una parsimonia deliberada, creando un pequeño muro de papel entre ellos y nosotros. El aire se podía cortar con un cuchillo. Ricardo miraba los documentos con una mezcla de irritación y desconcierto. ¿Y esto qué es? ¿Tu contraoferta? Elena, te dije que sería generoso, pero no voy a dejar que me desplumen. El señor Morales se ajustó las gafas y carraspeó. Cuando habló, su voz, aunque suave, llenó todo el espacio, acallando cualquier otro sonido. Señor Ricardo, esto no es una contraoferta. Es una notificación. Se centró primero en él, como un cirujano que aísla el órgano enfermo. Hace aproximadamente 3 años, su esposa, la señora Elena Vargas, constituyó un fideicomiso familiar, el Fideicomiso Vargas, con el objetivo de proteger y administrar el patrimonio que ella había heredado y generado. Ricardo soltó una carcajada nerviosa. ¿Un fideicomiso? ¿De qué patrimonio hablas? Lo que tenemos, lo hemos construido juntos. No exactamente, continuó el señor Morales, impasible. El capital principal con el que se reflotó y expandió su negocio, la gestoría a su nombre, provino directamente de la herencia de la señora Vargas. Legalmente, dicho capital fue estructurado no como una inversión conjunta, sino como un préstamo del Fideicomiso Vargas a su empresa. El abogado deslizó un documento por la mesa. Aquí tiene el contrato de préstamo. Su firma está en la última página. Ricardo cogió el papel. Sus manos temblaban. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del pánico mientras leía. Esto es un tecnicismo legal, un truco. Es la ley, corrigió el señor Morales. Y según la cláusula séptima, apartado B, el préstamo vence de forma inmediata y debe ser devuelto en su totalidad en un plazo de 60 días, en caso de que se inicie un proceso de divorcio por parte del prestatario, es decir, usted. El abogado hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Señor Ricardo, usted ya no es el dueño de un negocio próspero. Es el titular de una deuda muy considerable con el fideicomiso de su esposa. El silencio que siguió fue absoluto. Consuelo jadeó. Sofía miraba a Ricardo como si lo viera por primera vez, no como un hombre poderoso, sino como un fraude. Pero el señor Morales aún no había terminado. Su mirada fría y precisa se posó en mi hijo.
Señor Javier, dijo, y su tono se suavizó un ápice, pero solo un ápice. La propiedad en la que usted y su familia residen, en la calle del Roble, número 14, fue adquirida en su totalidad con fondos provenientes del mismo fideicomiso Vargas. Javier levantó la vista confundido. Pero, mamá nos dio el dinero. Fue un regalo. Fue un acto de generosidad de su madre, ciertamente, concedió el abogado. Pero legalmente, la propiedad pertenece al fideicomiso. Su madre, como administradora, le ha permitido vivir ahí en un acuerdo de usufructo verbal y gratuito. Deslizó otro documento. Aquí tiene la escritura de propiedad. Como puede ver, el titular es el fideicomiso Vargas. Javier miró el papel, sus ojos recorriendo las líneas sin comprender. Sofía se lo arrebató de las manos. Sus ojos volaron sobre el texto y entonces un grito ahogado escapó de sus labios. «Esto es mentira. Es una trampa», chilló, su voz subiendo de tono hasta volverse estridente. «De nuevo, es la ley», dijo el señor Morales. «Y por la presente, como representante legal de la administradora, le notifico que dicho acuerdo de usufructo queda revocado. Disponen de 30 días naturales para desalojar la vivienda». Fue como si una bomba hubiera estallado en el centro de la mesa. El rostro perfectamente maquillado de Sofía se contrajo en una máscara de pura rabia. Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás. «Vieja astuta, bruja, sabía que no eras de fiar», me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Has estado planeando esto todo el tiempo, arruinarnos». Por primera vez en toda la noche, hablé yo. Miré a Javier, que estaba paralizado, pálido como un muerto, mirando alternativamente a su esposa y a mí. «No, Javier, no he planeado arruinaros. He planeado protegerme. Hay una gran diferencia». Fue en ese instante cuando mi hijo pareció despertar de su trance. Vio la histeria codiciosa de su mujer, la cara descompuesta de su padre, y luego me vio a mí. Vio mi calma, mi traje rojo, mi dignidad intacta, y por primera vez en muchos años creo que me vio de verdad. Vio a la mujer a la que había dejado en la calle la noche de su aniversario, y en sus ojos vi el comienzo de una vergüenza insoportable. La explosión de Sofía había roto el último vestigio de civilidad. El restaurante entero nos miraba. Ricardo, tartamudeando, intentó argumentar con el señor Morales, apelando a los años de matrimonio, a la buena fe, pero el abogado era una muralla de legalidad. «Los sentimientos son importantes en la vida, señor Ricardo, pero en este despacho solo cuentan las firmas, y la suya está en todas partes». Consuelo, la madre de Sofía, intentó una táctica diferente, la del chantaje emocional, dirigiéndose a mí. «Elena, piensa en tu nieto. ¿Vas a dejar a tu propio nieto en la calle? ¿Qué clase de abuela eres?». Me giré lentamente hacia ella. La misma clase de abuela a la que su hija le dijo que los patucos que había tejido con toda su ilusión eran rústicos y de mala calidad, respondí, y mi voz era tan fría que las palabras parecieron congelarse en el aire. «No se preocupe por mi nieto, Consuelo. A diferencia de otros, yo nunca le dejaría desamparado. Pero su madre y su padre van a tener que aprender a construir su propio nido, en lugar de ocupar uno que no les pertenece». La cara de Consuelo se quedó sin palabras. Había tocado el punto exacto de su hipocresía. Fue entonces cuando Sofía, completamente fuera de sí, se volvió hacia Javier. «¿Y tú? ¿No vas a decir nada? ¿Vas a dejar que esta vieja nos lo quite todo? Haz algo, inútil». La palabra inútil pareció golpear a Javier con la fuerza de un látigo. Levantó la vista, y su mirada ya no era de confusión, sino de una desolación infinita. Miró a su esposa, cuyo rostro estaba deformado por la avaricia, y luego me miró a mí. Me levanté de mi silla, el movimiento fue tranquilo, deliberado, todos los ojos estaban puestos en mí. Alicé la chaqueta de mi traje rojo. Me sentía alta, fuerte, dueña de mi espacio. «Sofía», dije, y mi voz era serena, casi didáctica. «Dijiste que mi tiempo ya pasó, que a mi edad una debe saber cuándo retirarse. Te equivocas. Mi tiempo, el tiempo para mí, el tiempo para ser Elena Vargas, y no la mujer de o la madre de,
Apenas acaba de comenzar. Luego, mis ojos se encontraron con los de mi hijo, y a pesar de la rabia, a pesar del dolor, lo que sentí fue una profunda lástima. Lástima por su debilidad, por haber permitido que lo cegaran. Te di todo lo que tenía, Javier. Todo. Mi dinero, mi tiempo, mi amor incondicional. Lo único que te pedí a cambio, sin ni siquiera decirlo en voz alta, fue un poco de respeto. Y no supiste dármelo. Me echaste de tu casa, la casa que yo te di, la noche en que tu padre me abandonó. Espero que algún día entiendas el peso de esa decisión. No esperé una respuesta, no la necesitaba. Me giré hacia Isabel y el señor Morales. Creo que hemos terminado aquí, dije. Nos levantamos y caminamos hacia la salida. No miré atrás, pero podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda. Podía imaginar la escena, Ricardo, con la cabeza entre las manos, enfrentándose a la ruina, Sofía, furiosa e impotente, y Javier, mi hijo, sentado en medio de los escombros de la vida que creía tener, finalmente consciente del precio de su cobardía. Al salir a la noche fresca, respiré hondo por primera vez en mucho tiempo. El aire olía a libertad. Isabel me pasó un brazo por los hombros. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Miré al cielo estrellado. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero esta vez no eran de dolor, eran de alivio, de catarsis. Estoy mejor que bien, Isa, respondí, y por primera vez en décadas, era la verdad más absoluta. Estoy viva. Dejamos atrás la cúpula, con sus luces brillantes y sus mentiras doradas. Y mientras el coche se alejaba, supe que no solo estaba dejando atrás un restaurante, estaba dejando atrás una vida de servir a los demás. Y me dirigía, por fin, hacia la mía. Pasaron 3 semanas de un silencio denso y extraño. Me mudé a un pequeño apartamento que Isabel me ayudó a encontrar, un lugar luminoso con un balcón lleno de sol. Era la mitad de grande que mi antigua casa, pero se sentía 100 veces más mío. Durante esas semanas, no tuve noticias de ninguno de ellos. El señor Morales se encargaba de todo. Me informó de que Ricardo estaba intentando, desesperadamente, conseguir un préstamo para saldar su deuda, sin éxito. Los bancos no confían en alguien al borde de la quiebra. También me dijo que Javier y Sofía seguían en la casa, probablemente esperando que mi amenaza fuera un farol. No lo era. Yo, por mi parte, me dediqué a respirar, a redescubrir los pequeños placeres, paseos largos por el parque, leer un libro entero en una tarde sin sentirme culpable, cocinar solo para mí, lo que a mí me apetecía. Llené el apartamento de plantas y empecé a pintar acuarelas, un sueño que había aparcado hacía 40 años. Lentamente el color volvía a mi vida. Una tarde, llamaron a la puerta. Al mirar por la mirilla, mi corazón dio un vuelco. Era Javier. Estaba solo. Tenía un aspecto terrible, pálido, más delgado, con unas ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Dudé un instante, pero finalmente abrí la puerta. Se quedó en el umbral, sin atreverse a entrar. Sostenía una caja de cartón en sus manos. «Hola, mamá», dijo, y su voz era un hilo. «Hola, Javier», respondí, sin invitarla a pasar. El silencio se alargó, incómodo. Él bajó la vista hacia la caja. Hemos vaciado la casa. Mañana entregamos las llaves. Pensé que querrías esto». Miré la caja. Contenía algunos de mis viejos álbumes de fotos y un par de objetos de decoración que me había regalado mi madre. Un gesto mínimo, pero un gesto, al fin y al cabo. «Gracias. Puedes dejarla ahí», dije, señalando el suelo. Él asintió y depositó la caja con cuidado, pero no se fue. Siguió ahí, de pie, con la mirada perdida. Finalmente levantó los ojos y vi que estaban llenos de lágrimas. «Sofía se ha ido», dijo, con la voz rota. «Se fue la semana pasada. Cuando se dio cuenta de que no había dinero, de que íbamos a perder la casa de verdad, simplemente hizo las maletas. Se fue con sus padres. Dijo que no se había casado conmigo para vivir en la pobreza. No sentí ninguna satisfacción, solo una inmensa tristeza por la ceguera de mi hijo. Lo siento, Javier, dije,
Y era verdad. Y entonces se derrumbó. Las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a brotar, silenciosas y amargas. Lo he perdido todo, mamá. Mi casa, mi mujer, todo. Por estúpido. Por ciego. Se cubrió la cara con las manos, y sus hombros se sacudían con los sollozos. Era la imagen de un hombre roto. Una parte de mí, el instinto maternal que nunca muere, quiso abrazarlo, consolarlo, pero la otra parte, la mujer que había renacido de las cenizas, sabía que no debía hacerlo. No aún. Perdóname, mamá, sollozó. Por favor, perdóname. No por el dinero, no por la casa. Perdóname por esa noche, por no verte, por ser un cobarde. Cada noche sueño con tu cara en la puerta, bajo la lluvia, y cada mañana me despierto odiándome a mí mismo. Esa era la disculpa que había necesitado oír, la que venía del corazón, la que reconocía la verdadera herida. Respiré hondo. El perdón es un camino largo, Javier, y lo tienes que recorrer tú, no yo. Me miró, con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué puedo hacer? Haré lo que sea. Por ahora, dije, abriendo un poco más la puerta. Puedes entrar y tomar una taza de té, y puedes empezar a tratarme como a tu madre, no como a tu cajero automático ni como a tu felpudo. Él asintió, secándose las lágrimas con la manga de la camisa, como un niño. Entró en mi pequeño apartamento, mirándolo todo con una curiosidad triste. Se sentó en la modesta silla de mi cocina, y mientras yo ponía el agua a calentar, un frágil y diminuto puente comenzó a construirse sobre el abismo que nos había separado. No sabía si sería lo bastante fuerte para soportar nuestro peso, pero por primera vez en mucho tiempo, había una oportunidad. La taza de té se convirtió en una costumbre. Javier empezó a venir una vez por semana. Al principio nuestras conversaciones eran torpes, llenas de silencios y de temas superficiales. Hablábamos del tiempo, de las noticias. Él me contaba sobre su búsqueda de trabajo y yo sobre mis clases de acuarela. No mencionábamos a Ricardo ni a Sofía. No hablábamos del pasado. Era como si ambos estuviéramos caminando de puntillas sobre un campo de minas. Poco a poco, sin embargo, las barreras empezaron a caer. Le ayudé a encontrar un pequeño apartamento de alquiler en un barrio obrero, muy lejos del lujo al que Sofía le había acostumbrado. Le di el dinero para la fianza, pero se lo dejé claro. Esto también es un préstamo, Javier. Sin intereses, pero un préstamo. Quiero que me lo devuelvas, euro a euro. Tienes que aprender a valerte por ti mismo. Él aceptó sin dudar. Consiguió un trabajo en un almacén, un trabajo físico y duro que le dejaba exhausto. Pero cada semana, cuando venía a tomar el té, aunque cansado, veía un cambio en su mirada. Había perdido la arrogancia que le había contagiado Sofía. En su lugar, empezaba a nacer una humildad, una madurez que nunca antes había tenido. Una tarde, mientras miraba una de mis acuarelas colgada en la pared, un paisaje marino un tanto torpe pero lleno de color, dijo en voz baja: «Nunca supe que pintabas». «Lo dejé cuando me casé», respondí. «Entre el trabajo, tu padre y luego tú y Laura, nunca había tiempo». «Lo siento», dijo. Y supe que no se refería solo a la pintura. Ese día marcó un antes y un después. Empezamos a hablar de verdad. Le conté cómo me había sentido durante años, la sensación de ser invisible, de que mis sueños y necesidades no importaban. No lo hice con reproche, sino como un simple hecho. Él escuchó, por primera vez, sin ponerse a la defensiva. «Nunca me di cuenta, mamá», admitió, con una sinceridad que me desarmó. «Daba por hecho que estabas ahí. Como el sol, das por hecho que va a salir cada día, y no te paras a pensar en el fuego que lo consume por dentro». Esa metáfora, tan simple y tan profunda, me llegó al alma. Mi hijo, finalmente, estaba empezando a verme como una persona, no como una función. La relación con mi hija Laura también cambió. Cuando se enteró de todo, al principio se puso del lado de su padre y su hermano, instándome a perdonar y olvidar por el bien de la familia. Le respondí con una calma que la sorprendió. Le expliqué mis razones, le establecí mis límites. «Te quiero, hija, pero no voy a volver a ser el felpudo de nadie. Puedes aceptar a esta nueva versión de tu madre, ¿o no?».
la decisión es tuya. Tras unas semanas de silencio, Laura me llamó. Había hablado largo y tendido con Javier. Y había entendido. Su voz, al teléfono, estaba llena de remordimiento. Perdóname, mamá, yo también te di por sentada. A partir de ese día, nuestras llamadas se volvieron más frecuentes, más honestas. Mientras tanto, el proceso de divorcio con Ricardo seguía su curso. Él había conseguido malvender algunas de sus pertenencias para empezar a pagar su deuda con el fideicomiso. Hablaba con el señor Morales, nunca conmigo directamente. Sabía a través de Laura que había empezado a ir a terapia, que la famosa Valeria había desaparecido de su vida en cuanto el dinero se esfumó. Un día, recibí un mensaje suyo, el primero en meses. Decía simplemente: Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría saber cómo estás. Tardé un día entero en responder. Consulté con mi almohada y con una taza de té. Finalmente le escribí: estoy bien, Ricardo. Reconstruyendo, espero que tú también. No era una puerta abierta, pero tampoco era un portazo. Era la verdad. Estaba reconstruyendo, no solo mi vida, sino también los puentes con mis hijos. Pero esta vez, los estaba construyendo sobre cimientos nuevos y sólidos, los del respeto, la honestidad y unos límites muy, muy claros. La antigua Elena habría corrido a levantar los puentes ella sola, con sus propias manos. La nueva Elena sabía que un puente, para ser fuerte, debe ser construido desde ambas orillas, y estaba dispuesta a esperar. Los meses pasaron y se convirtieron en un año. La primavera llegó a mi balcón y mis plantas florecieron con una vitalidad que reflejaba la mía. Con el dinero recuperado del fideicomiso, después de que Ricardo finalmente saldara su deuda vendiendo el negocio a un competidor, tomé una decisión. Vendí la gran casa familiar, aquel mausoleo de recuerdos agridulces. Con una parte del dinero, compré el pequeño apartamento en el que vivía y establecí un fondo de estudios para el bebé de Javier, mi nieto, que nacería pronto. El resto lo invertí, asegurándome una vejez tranquila y sobre todo, independiente. Adopté a un gato abandonado, un mestizo naranja con una mirada sabia al que llamé León. Se convirtió en el dueño de mi sofá y en el compañero silencioso de mis tardes de lectura y pintura. Mis acuarelas habían mejorado. Ya no eran torpes paisajes marinos, sino explosiones de color que reflejaban mi estado de ánimo. Isabel y yo hicimos un viaje a la Toscana, un sueño que habíamos tenido desde la universidad. Recorrimos campos de girasoles, bebimos vino bajo el sol y nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Me sentí joven, me sentí libre. La relación con mis hijos se había sentado en un nuevo equilibrio. Las visitas de Javier ya no eran penitencias, sino encuentros cálidos. Había empezado a estudiar un curso de formación profesional por las noches. Estaba cansado, pero orgulloso. Me devolvía su préstamo religiosamente cada mes, aunque fueran solo 50 euros. Lo importante era el gesto. Laura venía a visitarme a menudo, y nuestras conversaciones eran las de dos mujeres adultas, dos amigas. Una tarde soleada de mayo, estaba en mi balcón, trasplantando unos geranios, cuando mi móvil sonó. Era un mensaje de Javier. Contenía una sola imagen, una ecografía. Debajo, un texto: es una niña, mamá. Sonreí. Mi primera nieta. Mi corazón se llenó de una ternura que pensé que había perdido. Mientras aún miraba la imagen, llegó otro mensaje. He estado pensando mucho, y si estás de acuerdo, y si a ti te parece bien, me gustaría que se llamara como el abuelo, Arturo, para que siempre recuerde de dónde viene la verdadera fuerza de esta familia. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, lágrimas de una emoción pura, sanadora. Mi hijo no solo me había visto a mí, sino que había entendido el legado de su abuelo, la importancia de la dignidad y la integridad que mi padre había intentado inculcarme. Había entendido que la fuerza no reside en el dinero ni en el poder, sino en la decencia y el respeto. Le respondí con un simple «Sí, mi niño». Al abuelo le habría encantado. Dejé el teléfono y miré el horizonte. El sol se ponía, tiñendo las nubes de un rojo vino muy parecido al de mi traje de batalla. León se frotó contra mis piernas, ronroneando. En mi pequeño balcón,
Rodeada de flores, con la promesa de una nueva vida en camino, me sentí completa. Durante 35 años había construido un hogar para ellos, un refugio de amor y cuidados. Cuando me lo arrebataron, pensé que me había quedado sin nada. Pero se equivocaban. Al echarme, me habían obligado a hacer lo único que nunca había hecho: construir un hogar para mí misma. Y entonces lo comprendí. Descubrí que mi verdadero hogar no estaba hecho de ladrillos, ni de muebles, ni de recuerdos compartidos. Mi verdadero hogar estaba dentro de mí, y estaba hecho de algo mucho más sólido, algo que nadie podría quitarme nunca: dignidad, resiliencia y, por fin, un profundo y sereno amor propio.